de la del Chacal, Carlos, el venezolano, que secuestró, entre otras cosas, a toda la OPEP en una reunión anual. Y precisamente estaba Yamani, y cuenta Yamani que casi le amenazó de muerte si no llegaron a una conclusión. Pero Rafael Quirós, economista petrolero, ha estado cerca del asunto. ¿Cómo fue lo que ocurrió? Que es parte de la historia de la OPEP. Sí, fue un operativo que comandó Carlos el Chacal, valga decir, un venezolano paisano tachirense, que, bueno, se metió desde muy temprano, apenas llegó a Londres, a estudiar allá en el año 68-69, se vinculó a la Organización de Liberación Palestina, que encabezaba Yasser Arafat, y él se formó allí, pues se hizo comando, se entrenó en Argelia, en Nigeria también, en Turquía, en Arabia Saudita también. Y entonces, bueno, él hizo un operativo allí que se trataba de secuestrar a los 11 miembros, a los ministros de los 11 miembros de la OPEP, cuando estaban en plena reunión en el penthouse, que era la anterior sede en Viena misma también, porque la de ahorita se estrenó fue hace 7, 8 años. Ahí Fue estaba junto a Yamani, el ministro venezolano de Petróleo, Valentín Hernández, ¿no? Valentín Hernández era el ministro de Petróleo nuestro, sí como no. Y yo hablé esto mucho con Valentín Hernández en una oportunidad que yo iba para China, y entonces de regreso pasé por Nueva York, por supuesto, y Washington, y entonces hablé esto con el ministro Valentín Hernández. Y él me dio muchos detalles que a mí me los corroboró el mismo Carlos del Chacal. ¿Usted estuvo algunas veces con él? Yo he visitado a Carlos ya 3 veces, sí, como no, en Viena. La última vez fue hace 9 años, algo así, 8 o 9 años. Y él me dio los detalles y sí coincidía la versión que me dio Valentín Hernández. Pues entre otras cosas era que él había amenazado a Yamani y le ha dicho que los 11 que iban a fusilar, él era el primero, ¿no? Y Yamani llamó precisamente a Estados Unidos para convencer con Estados Unidos al rey Fahd de manera que liberara a los ministros. Así y es. el primer grupo del venezolano salió en Argelia y el otro fue hasta Libia, ¿no? Exactamente, sí, y pagaron el rescate de $20 millones en efectivo y los liberaron finalmente en Argel, que fue en la ¿Cuándo capital vas de a escribir Argelia. sobre eso? Porque has tenido libros sobre el petróleo últimamente. Sí, bueno, yo creo que para las memorias van a ir, porque hay algo muy interesante, que fue cuando ya pagaron los 20 millones y los iban a liberar. Entonces hubo el operativo de pasarlos a ellos del avión donde estaban al edificio del aeropuerto ahí en Argel. Y Ilish, identificado mucho con Valentín Hernández, porque eran venezolanos y se decían paisanos y qué sé yo, y le echó el brazo por encima a Valentín Hernández, como venía haciéndolo en los 2 o 3 días de secuestro. Y entonces le pidió el favor de que le entregara una carta a la señora Elda, a la mamá de Ilish, que vivía en ese momento en San Cristóbal. No se había venido la señora Elda para Valencia, donde murió. El papá era un gran dirigente del Partido Comunista, ¿no? El papá era miembro fundador del Partido Comunista en San Cristóbal, así como no. Él murió también hace unos 10, 12 años, aquí en Venezuela. La mamá de Ilish también, y aquí viven los 2 hermanos, Lenín y Vladimir. Pero el hecho cierto de la anécdota es que le pidió el favor de que, le dijo, ministro, ¿usted podría hacerme un favor? Y yo, sí, ¿cómo no? Mira, entréguele esta carta a mi mamá, aquí está la dirección en San Cristóbal, va sellada, es una cuestión netamente familiar. Y yo, bueno, ¿cómo no? Yo se la entrego. Y me dice que Valentín, que en efecto se la entregó. Pero después, por supuesto, cuando llegó aquí, pero que después de la carta, Ilish le dijo, ministro, mire, voy a hacerle un obsequio para la historia, qué sé yo, y sacó y le regaló una bala. Entonces dijo el ministro, pero ¿por qué esta bala? Dijo, porque si no llegábamos a un arreglo, iban todos los 11 ministros a ser fusilados. El primero iba a ser Yamani. El tal Yamani ese que se tenía en tirria. Y esta era
la última bala que íbamos a utilizarla para usted. Bueno, son anécdotas que llenan páginas. Era para utilizarla para usted, hijo. Esa es la bala, era la bala suya, pues. Son anécdotas que llenan la historia del petróleo, sí, que tiene toda una variedad de cosas. Ah, no, como no, en torno al petróleo no había muchas cosas, historias. En Venezuela inclusive se conoce poco, que fuimos inclusive antes que Arabia Saudita exportadores de petróleo. Sí, pero bueno, cómo no, claro, en la década del 20 nosotros éramos el primer país productor de petróleo del mundo y el segundo exportador. Y después fuimos el primer exportador y segundo productor. Pero no, claro, antes lo que pasa fue que Arabia Saudita llegó en la década del 30, pero llegó cargada de barriles. ¿México cómo llega en este campo? Cargada. México llega también temprano, porque México, bueno, empieza pues, empezando porque México nacionaliza el petróleo en 38, 39, cuando Lázaro Cárdenas, exactamente. Pero la explotación del petróleo en México llegó a finales del siglo antepasado. O sea, en 1870, 80 llegaron las primeras transnacionales que estaban ahí mismo, pues, al sur de los Estados Unidos, pues, sobre todo ubicado en Texas, que estaba convertida ya prácticamente en la capital petrolera del mundo. Irán también tiene un buen capítulo en la nacionalización petrolera que sí, produjo precisamente un cambio de gobierno. Sí, como no. Bueno, en Irán produjo el cambio de gobierno en 1964, cuando asumió el poder allí el Shah Reza Pahlavi, de la familia de los Pahlavi. Entonces, en 1954 fue la primera revolución iraní, y donde los Pahlavi... Habían nacionalizado el petróleo también, ¿no? Ellos nacionalizaron el petróleo en el 51, creo.